¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos comenzando la sesión de este 27 de septiembre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Bueno, esta mañana tendremos dos ponencias muy interesantes, son pues prácticamente contemporáneas en la temporalidad que están pues estudiando estas dos académicas, de manera que bueno, pues tendremos una sesión muy interesante. Bueno, en nombre del Colegio de Jalisco les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lilia Vallardo y bueno, pues como les decía, esta mañana nos acompañan la doctora Cristina Alviso Carranza, de aquí del Colegio de Jalisco, y la maestra Imelda Gutiérrez Márquez, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, pues vamos a comenzar con la ponencia de la maestra Imelda Gutiérrez y me voy a permitir presentarla pues brevemente. Ella es historiadora feminista, es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, donde se tituló con la tesis Matrimonio, Divorcio y Trabajo Femenino, Guadalajara, 1857-1910, una aproximación histórica. Es maestra en estudios sobre la región, aquí por el Colegio de Jalisco. Su tesis fue El divorcio, el fracaso del amor, Jalisco 1914-1921, por cierto, muy recomendable, muy interesante. Gracias. Y bueno, pues actualmente es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara, integrante de este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género, bueno, cuya sede es aquí el Colegio de Jalisco desde 2019. Entre sus publicaciones podemos mencionar, bueno, esto es capítulo del libro, bueno, el libro Memoria e Historia Colectiva, una revaloración de la Hacienda Cuisillos, Tala, Jalisco, que publicó junto con Miguel Ángel Medina, Fabiola Salas y Marcela del Valle. También ha publicado el capítulo Hasta que el divorcio nos separe, Leyes y Género en Jalisco, 1914-1921, en el libro coordinado por la doctora Cristina Alviso, cuyo título es La Constitución de 1917, Antecedentes, Cambios y Trascendencias. Y bueno, pues ha sido asistente de investigación aquí en el Colegio de Jalisco, bueno, concretamente el doctor Agustín Vaca, con quien participó en proyectos pues muy interesantes, entre ellos, bueno, la Iglesia Católica, la derrota de los cristeros, Centenario de la Revolución, y bueno, pues también ha sido pues apoyo de investigación para la Red Internacional de Patrimonio Cultural y Ciencias Sociales, aquí del Colegio Jalisco. Y bueno, pues esta mañana le doy la más cordial bienvenida a la maestra Imelda, quien nos va a presentar la ponencia Me hacía cosas malas, prácticas patriarcales hacia el consumo de cuerpos femeninos en Jalisco, 1912-1920. Bienvenida, Meli, te cedo la palabra. Gracias, muchas gracias, Lidia. Bueno, pues voy a iniciar esta ponencia, esta presentación, no sin antes agradecer al Colegio de Jalisco, particularmente al seminario Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, que mediante la gestión de la doctora Lilia Vallardo, es posible que esta red tenga como sede el colegio, ¿verdad? Y bueno, asimismo también agradezco a mis compañeras y amigas con las que hemos trabajado en proyectos de la propia red, pero también otros proyectos alternos que han surgido a partir de esta creación. Y bueno, pues voy a iniciar a compartir pantalla. Y bueno, esta ponencia, como ya lo comentó la doctora Lilia, está titulada así: Me hacía cosas malas, prácticas patriarcales para el consumo de los cuerpos femeninos en Jalisco, 1912-1920. El 2 de febrero de 1916, en Guadalajara, María Dolores Rodríguez, obrera, cigarrera, se presentó al juzgado para denunciar a Francisco Lara por los delitos de rapto y estupro. Declaró que los hechos sucedieron cuando ella iba de camino a su casa, a la fábrica en la que trabajaba. Francisco era mexicano de 19 años de edad, soltero, carpintero, originario de Atotonilco y vecino de Guadalajara. El trabajo que ahora presento es un avance de mi tesis doctoral titulada Experiencias de violencia de mujeres en Jalisco durante la Revolución Mexicana, bajo la dirección del doctor Robert Corley
y la doctora Candelaria Ochoa en el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara. El propósito de este trabajo que ahora les voy a presentar es analizar, como bien nombro en el título, algunas prácticas patriarcales para el consumo de los cuerpos femeninos en Jalisco durante la segunda década del siglo XX. Si bien he localizado algunas denuncias de origen judicial presentadas por mujeres, como la difamación, injurias, como estas denuncias de injurias, rapto, allanamiento de morada, adulterio, estupro, violación, homicidio, que hoy es el feminicidio. Ahora solamente me centraré en los casos de violación que se presentaron ante el Supremo Tribunal de Justicia y del ramo criminal, que están resguardados en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en el Archivo Histórico del Supremo Tribunal de Justicia. Y bueno, estos textos o estas denuncias las analizaré a partir desde una perspectiva de propuestas teóricas feministas, que más adelante les voy a compartir. Para explicar teóricamente estas prácticas de violación, recurro a la propuesta de la feminista radical Kate Millett, quien ha escrito sobre los conceptos de patriarcado y política sexual. Ella considera que el patriarcado emplea la violencia como un mecanismo de poder en el que se posiciona jerárquicamente superior a las mujeres. Reconoció particularmente que la violencia sexual se materializa en la violación. De este modo, la vergüenza que llegan a sentir las personas violadas, sobre todo las mujeres, que es inherente a este acto, es un elemento emocional que impide la acusación legal o pública del violador. Sin embargo, la violación de la mujer se ha considerado tradicionalmente como una ofensa entre varones. Cito a Kate Millett: la profanación de la mujer de otro hombre, más allá del mismo acto de apropiarse de un cuerpo ajeno, que es lo que he encontrado pues, en estos textos, ¿no? En el acto de violación se recurre a otras prácticas violentas como la agresividad, el encono, el desprecio y el deseo de ultrajar o destruir la personalidad ajena. Estos elementos es lo que Millett reconoce como, cito, este concepto de política sexual. En este sentido, observo que los cuerpos de las mujeres tienen una experiencia histórica de ser usados por los hombres, ¿no? Y bueno, me gustaría aclarar que este tema pues es la intención de analizarlo, particularmente la violación o esta cuestión de las prácticas patriarcales en el consumo de los cuerpos de las mujeres, es precisamente hacer un análisis histórico sobre las experiencias de cómo hemos vivido las mujeres en un contexto social y que, bueno, se han omitido, ¿no? Y bueno, más adelante voy a hablar un poco de quienes han abordado estos temas, pero sí la intención principal es no hacer una apología de la violencia, sino todo lo contrario, ¿no? Es desmarcarnos de la apología y hablar críticamente por qué suceden y han sucedido estos procesos sociales y que, bueno, tienen como denominador común que estas agresiones tienen una diferenciación sexual, no se llevan a cabo con los hombres, sino que es particular, ¿no? Con las mujeres. Y bueno, voy a hablar un poco del contexto de guerra, que es el periodo en el que yo estoy trabajando, y bueno, que los documentos que yo estoy rescatando ahora son de 1912 a 1920. Y bueno, les platico que en el periodo de la Revolución Mexicana es un contexto de guerra, como ya pues todos y todas lo sabemos, que fue violento para una gran parte de la población. Sin embargo, mujeres y hombres experimentaron desde diferentes ángulos por los propios condicionamientos sociales impuestos a cada sexo. Algunas mujeres tuvieron la posibilidad de dejar evidencia de esta situación, tal como fue el caso de la sobrina de Venustiano Carranza, Ana Carranza, y bueno, que aquí quiero agradecer a la doctora Cristina Alviso, que ella me compartió esa fuente hace algunos años, y bueno, ella, Ana Carranza, vivía en Estados Unidos y aseguró que las mujeres experimentaron la peor parte de la guerra y describió la situación como espantosa. Llegó a esta conclusión a partir de la comunicación epistolar que mantuvo con amigas que residían en Piedras Negras, Coahuila. Se enteró que varias mujeres sufrieron los peores atropellos, al grado de que algunas jovencitas prefirieron suicidarse que permitir ser robadas por los diversos bandos revolucionarios. En esta presentación analizo experiencias de mujeres que denunciaron haber sido violadas.
En este tiempo existía otro delito, atentado contra el pudor, prácticas muy similares entre ambas que comúnmente los jueces dictaban sentencias por la segunda. Por ello, es importante rescatar dichas prácticas para analizar el contexto sociocultural que abraza el crimen de violación, centrando el análisis en dos aspectos. La experiencia o un nivel individual de las mujeres para confrontarlo con problemas estructurales de gran escala. Y bueno, voy a hacer un análisis de tres denuncias, tres denuncias, dos de ellas son de violación, bueno, las tres son de violación, pero una, que es el tercer caso que voy a analizar, es una violación, pero finalmente el juez dicta otro resultado, que bueno, ahorita se los platico, ¿no? Y bueno, el caso número 1, que es con el que yo abrí esta ponencia, es el de María Dolores Rodríguez, la chica que era cigarrera y que iba rumbo a su trabajo, pues que fue, pues sí, que la llevó, la secuestró su novio, ¿no? Y bueno, aquí va un poco la denuncia, les comparto. Y bueno, María Dolores Rodríguez, ante el Supremo Tribunal de Justicia, el día 8 de septiembre de 1916, este es de 1916, se presentó a la segunda inspección de policía la señora Josefa de la Torre, viuda de Rodríguez, quejándose de que el expresado Lara había perpetrado los expresados delitos en la persona de su hija, María Dolores Rodríguez, quien declaró ante el personal de la misma oficina que desde el mes de enero del año pasado, sin consentimiento de su madre, mantenía relaciones amorosas con Francisco Lara, quien por tal motivo la acompañaba frecuentemente al irse a trabajar a una fábrica de cerillos situada en la calle Gregorio Dávila. Que el día 3 de enero citado salió como de costumbre a su trabajo y al llegar a las calles de Gabino Barreda, cruzamiento con un guía, vio que su novio, Lara, iba siguiéndola y la esperó para continuar juntos hasta la esquina de la fábrica, en donde se detuvieron platicando hasta las 4 de la tarde, que a esa hora quiso entrar a la fábrica, pero su novio se opuso, diciéndole que ya era tarde y que mejor fueran a dar un paseo por la colonia Moderna, a lo que ella se opuso diciéndole que tenía necesidad de llevar el dinero a su mamá, pero su novio contestó que pues él podría darle el dinero, que eran los 50 centavos que tendría que dar a su madre, dándoselos después. Enseguida se fueron a dirección a la colonia Moderna y pues llegaron a una casa y Lara le dijo que pasaran. Entonces, pues él muy enojado, él enseguida le manifestó que estaba muy enojado con ella porque sabía que ya no era señorita, contestándole ella que no, contestándole ella que sí lo era, y que para probárselo podría ir a ver a un doctor para que la registrara, pero que no estaba convencido Lara y continuó diciéndole que no lo era y que no le permitiría salir sin desengañarse de que realmente era virgen. Y bueno, ella le suplicó que la dejara ir sin molestarla, que se le arrodilló y con el llanto en los ojos imploraba que él no la deshonrara. Y viendo que no cedía a sus súplicas, empezó a gritar, pero nadie le hizo caso, ¿no? Bueno, finalmente María Dolores, ella pues dice que se desmaya y no sabe qué sucede hasta que despierta y pues se encuentra muy, muy enojada, sale corriendo, va a su casa y pues le platica a toda su mamá y van y ponen una denuncia, ¿no? Y bueno, después de que hacen la denuncia, llevan a Lara a la comisaría y él declara como tal que está todo de acuerdo con lo declarado por la señora, por la señorita su novia, y confiesa ser cierto lo declarado por ella, y que lo hizo con el único fin de casarse con ella, ¿no? Que no había problema, que él, como ya le había solicitado matrimonio, pues que en algún momento se iban a casar, y pues que no había mayor inconveniente. Entonces, pues el juez, y en uno de los artículos del Código Penal, establece que la violación se quita como delito siempre y cuando lleguen a casarse, ¿no? Es como una manera en la que se
aniquila el delito. Sin embargo, pues María dice que, ella dice que no está de acuerdo con esto y que no tiene voluntad, ella dice que no tiene voluntad de casarse con él, ¿no? Con Lara por acción de que ella había cometido y no permitiría ser examinada por ningún facultativo. Es decir, para que pudiera ser un crimen como tal, ella tenía que ir con un médico legal para que le hiciera una valoración de que realmente había sido violada, pero pues ella decidió no ir con ningún médico porque pues ella dice que deben de creer en su palabra, que es cierto lo que comenta y que no va a pasar una situación como esa, ¿no? Vergonzosa de ir con un médico a que la revise. Entonces ella decide que no va a ir y bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Francisco Lara, al rendir su declaración indagatoria, después de haberlo leído la declaración, dijo que era cierto todo, es decir, Francisco asume que la violó con todo, en todo el contexto, con todo lo declarado que ella había dicho. Sin embargo, como ella no presenta la prueba del médico legal, pues esto es lo que sucede, ¿no? De todo lo anterior se deduce que no está comprobada la existencia del cuerpo del delito de violación, pese a que el propio Lara lo había asumido como tal. Que supuesto lo anterior, es ocioso entrar a la consideración acerca de la responsabilidad criminal de Lara y pues por lo tanto se revoca la proposición de la sentencia que era o sea, por lo que lo estaban acusando, que era el delito de violación, a sufrir la pena de 2 años y 8 meses. Es decir, y finalmente se decide que se pone en libertad a Francisco Lara porque no hay una prueba pues sí, que compruebe que realmente violó a María, ¿no? Entonces, pues dice que se notifique y que a la brevedad lo dejen libre y que se quiten, o sea, que circulen todos los autos, ¿no? Y bueno, ese es el caso de María Dolores Rodríguez. Y hay otro caso que también, pues ella, si bien María Dolores no es adulta, en ninguno de los textos, bueno, quiero platicarles que este documento está un poco dañado y hay partes en las que pues no se ve completamente cuál es su edad, pero yo supongo con la narrativa que hay allí, que ha de ser una chica de no más de 20 años, ¿no? Entonces, pues el otro caso que les voy a compartir también es de Manuela Gómez, es otra chica, ahorita les digo cómo sucedieron las cosas, ¿no? El testimonio de otra denuncia que es de Manuela Gómez contra Patricio Vizcarra y Feliciano Becerra. En el proceso en contra de los detenidos ante el alcalde segundo constitucional de Tlajomulco por las lesiones inferidas a Manuel Gómez, quien al rendir declaración manifestó que el 31 de marzo anterior llegó a la policía Feliciano Barrera Becerra, a la puerta de su casa y de allí, acompañado del inspector Patricio Vizcarra, se la llevaron por la fuerza, tirándole un balazo porque no quería caminar, y bueno, la condujeron a la casa del inspector de Tlajomulco, encerrándola con llave, y allí, estando presente el inspector, con la luz encendida, Becerra pues la violó sin su voluntad, y el inspector que estaba presenciando todo lo que estaba sucediendo se reía de Manuela y pues le decía a la deponente que si no se desnudaba, pues le iba a dar de balazos, ¿no? Entonces, pues hasta las 5 de la mañana la dejaron ir para su casa y pues por eso ella se encontraba enferma, ¿no? Y bueno, esta situación es muy trágica porque también, o sea, llegan a la casa de Manuela, la sacan y la llevan a otro lugar para violarla, que es su expareja, y bueno, acompañado del inspector de Tlajomulco, ¿no? El inspector de orden de Tlajomulco, pues es el que apoya esta situación. El alcalde, perdón, el alcalde dio fe que la expresada no presentaba huellas de violencia. Vizcarra y Becerra negaron haber violado a Manuela, pero al final se aclara que se debe tener en cuenta que Becerra había tenido con anterioridad relaciones ilícitas con la quejosa y eso explica, de cierto modo,
que la procurara. Una vez que Manuela presentó la denuncia, el alcalde aseguró que no mostraba huellas de violencia, por lo que Manuela decidió acudir a una revisión médica con el doctor Jesús Sánchez Guerrero, quien emitió un certificado en el que expresó detalladamente las lesiones que presentaba en todo el cuerpo, pero con mayor intensidad en el área genital. Días después, detuvieron a los posibles culpables, que llevó a cabo el proceso del interrogatorio, espacio donde los acusados negaron ser responsables de dichos actos. Finalmente, aceptaron su culpa, pero justificaron sus prácticas, bajo el argumento que Feliciano y Manuela habían tenido relaciones afectivas en tiempos pasados. Dicho motivo evitaba que ellos percibieran sus acciones como un crimen. Pese a que Manuela presentó el acta médica ante el juez y estaban integrados los testimonios de Vizcarra y Becerra, sorprende la decisión que tomó el alcalde al declarar improcedente el juicio. Probablemente existía una relación cercana entre él y los agresores, o bien únicamente se efectuaba un respaldo patriarcal donde hombres protegían a otros hombres que habían agredido a mujeres. Dicho de otra manera, no solo es la lealtad por amistad o por cargo público, sino sobre todo por género. Podría sostener que la violencia sexual estaba naturalizada bajo una concepción sexista de la sexualidad donde el hombre necesita más sexo naturalmente y no se podía controlar. Y bueno, este es como un pensamiento que se tenía en ese momento, ¿no? Y que atendía cuestiones biologistas. Finalmente, tanto los casos de Manuela Gómez y María Dolores Rodríguez tuvieron en común que se atrevieron a denunciar a Feliciano y a Francisco Lara por los abusos cometidos, pese a que estaba en juego su reconocimiento y aprobación social. Evidenciaron llevando al espacio público los modos y prácticas en que se relacionaban con un hombre en particular. En el caso de María Dolores, con base en la narración de su denuncia, no creo que haya experimentado relaciones sexuales previas. Caso contrario sucedió con Manuela Gómez, quien reconoció abiertamente que tenía una vida sexual activa fuera del único marco social permitido, el matrimonio. De esta manera, una denuncia de carácter sexual expone a la víctima al escrutinio de su vida íntima, es decir, un acto recibido en una situación particular. Se minimiza o maximiza a partir del juicio del resto de su vida sexual. Muy probablemente, gracias a que estos actos sucedieron fuera del límite conyugal, es que logró denunciarlo, puesto que estas prácticas violentas se minimizaban o consideraban inherentes a las relaciones maritales. Así, los actos sexuales denunciables se restringieron a los que ocurren fuera de la relación marital. Un atenuante de responsabilidad en el acto de la violación fue haber tenido una relación con la víctima. Es decir, de los documentos que yo he revisado, ninguno de los casos de violación atiende un contexto que haya sucedido en un marco marital. Todos son fuera de ellos y bueno, ahorita vamos a ver cuáles son como estas generalidades. Este suceso cambió la vida de ambas. Supongo que las siguientes interacciones estuvieron cargadas de rechazo, crítica y burla, así como la dificultad para entablar una nueva relación. Por otro lado, es un mensaje claro a la sociedad. Es posible señalar a hombres que se relacionaban de manera violenta con las mujeres, como una medida de alerta para otras, pero a su vez traía consigo el reforzamiento de la vigilancia y control sexual de los cuerpos de mujeres para evitar experiencias de este tipo. En el caso de María Dolores, se observa que Francisco Lara la violó como un acto para asegurarse de su virginidad. Tenía que comprobar que ella no había estado previamente con otro hombre para acceder a casarse con ella. Francisco antepuso su honor al confirmar la virginidad de su futura esposa, que pensara en el daño físico y emocional que afectarían a su novio. Esta práctica habla de lo valioso e importante que era demostrar la pertenencia y exclusividad sexual de los cuerpos de las mujeres. En la historiografía sobre el tema encontramos a la historiadora jalisciense Carmen Castañeda, quien ha escrito sobre la violación en el periodo colonial con la intención de evidenciar los mecanismos y prácticas que ejercían los hombres para ejercer poder sobre los cuerpos de las mujeres mediante la violencia física y amenazas. A ella se suman otros aportes más recientes de la historiadora jalisciense Isabel Juárez, quien ha escrito sobre los discursos masculinos de la violación, y también el texto muy reciente del historiador también Robert Corley, quien analiza la violación de guerra en un contexto de guerra
de las monjas durante la Revolución Mexicana desde una perspectiva subalterna. Y bueno, este último caso es el caso de Macrina Hernández. Bueno, Macrina, este caso es de 1915, y bueno, este es muy tremendo, muy llegador. Bueno, el caso de Macrina Hernández, Cecilia García, de 28 años de edad, viuda, originaria y vecina de esta ciudad, con domicilio en la calle Matamoros, número 224, vecindad denominada del Rosario, expuso que un día antes, como a las 2 de la tarde, se separó de su casa con motivo de dirigirse a vender pan a San Juan de Dios, o Mercado Libertad, dejando en su referida casa a 4 de sus pequeños hijos que serían como las 9 de la noche, cuando volvió y encontró con calentura a una niña que la había dejado, que se llama Macrina Hernández, y bueno, la que la había cuidado su hermana, y bueno, que la acostó, se durmió y que pues estuvo enferma toda la noche, pero en la mañana no se quiso levantar, y su hermana mayor pues le decía que se levantara y ella le respondía que no se podía levantar. Fue necesario que ella la vistiera, y cuando le preguntaron qué le pasaba, ella le contestó que no podía levantarse porque un hombre que estaba solo en su cuarto la metió engañándola con una moneda de 5 centavos, haciendo constarle que ese hombre, pues al que hace referencia, tiene como 2 meses que vive en la misma vecindad que la esposa, y pues que siempre ha estado todo el tiempo cercano de su familia, pero que no sabe en dónde trabaja ni qué papel desempeña, y que por lo expuesto lo acusa de toda forma de delito de violación a su hija pequeña de 5 años de edad, ¿no? Y bueno, eso es lo que ella tenía que decir hasta ese momento. Y bueno, este caso de Macrina es muy impactante porque es una niña de 5 años que pues no les quería decir qué era lo que sucedía. Cecilia, la mamá, hace la denuncia ante el Supremo Tribunal de Justicia, y pues le piden que compruebe que realmente que había sido violada. Van con los médicos del Hospital Civil, porque allí es donde les hacían estas pruebas a las mujeres violadas, y bueno, los cuestionarios que les hacen a las mujeres violadas pues son muy fríos, hablan de cómo se sienten, que les duele, y hacen unas narraciones también pues sí, muy frías, ¿no? No tienen esta sensibilidad de preguntarles qué les duele. Y bueno, en este cuestionario, en este testimonio, le preguntan en varias ocasiones a la niña de 5 años qué era lo que había pasado. Entonces llega un momento en que ella ya no quiere contestar nada, y el mismo jurista, el médico legal, dice, hace anotaciones donde dice, ya no puede hablar, se queda sin habla y no contesta, y nada más está abrazada de su mamá todo el tiempo, y no hace referencia a lo que sucedió, y solamente afirma o niega lo que le sucedió. Y bueno, en este sentido, finalmente, cuando ven que la niña de 5 años, Macrina, ve que tiene una infección, y hacen también un análisis médico a Severino, que es al que denunció Cecilia, que es el acusado como violador. Le hacen estudios y pues se dan cuenta que él tiene precisamente una enfermedad una enfermedad como la gonorrea, y que se la transmitió a la niña, a Macrina, ¿no? Entonces, ella también está enferma, y finalmente, pues le dicen, pues nos damos cuenta que entonces sí estuvieron cercanos, ¿no? Con todas esas pruebas dicen, entonces nos damos cuenta que sí sucedió, ¿no? Y bueno, hacen un resumen de los hechos, y bueno, finalmente se dan cuenta que pues no fue violada como tal, pero pues sí tuvo ahí contagios de las secreciones de Severino, y bueno, dicen, entonces, como no fue violación, pues nada más se le va a culpar por el delito de atentados contra el pudor, y no llega a ser
violación, ¿no? O sea, es algo muy tremendo. Cometido, dice, bueno, por el delito de atentados contra el pudor a Severino, cometido contra la menor impúber Macrina Hernández, se condena a Severino Cambreros sufrir en la penitenciaría del Estado la pena de 11 meses de arresto mayor y a pagar una multa de 200 pesos, o en su defecto a sufrir 50 días más el mismo arresto, ¿no? Debiendo completarse la pena de este, ponen allí la fecha. Y bueno, finalmente, ¿cómo se explica el patriarcado en este tipo de actividades o estas prácticas que hicieron los hombres? Y bueno, me parece pertinente retomar la definición que la historiadora y escritora estadounidense Gerda Lerner ha realizado del concepto de patriarcado, quien recurrió a la metáfora, el paraguas del patriarcado, para explicar el funcionamiento del sistema en la sociedad. De esta manera lo ve como, y cito, la manifestación y la institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y los niños de la familia, y la ampliación de este dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres de acceder a él. No implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o que se les haya privado por completo de derechos, influencia y recursos. A esta discusión de patriarcado se suma Carol Pateman, quien lo considera como un sistema que se ha actualizado a lo largo de siglos. Identificó que en las sociedades modernas este sistema operaba a partir de la relación familiar con el padre, quien ejercía las decisiones de toda la familia. En cambio, en el mundo moderno, tras llevarse a cabo el sistema contractual, la subordinación de las mujeres a los hombres cambió. Ya no se circunscribió al vínculo padre-hija y además integrantes de la familia, sino que se renueva la sujeción en tanto que varones pertenecientes a una fraternidad. De ahí que se crea lo que ella ha llamado el patriarcado fraternal moderno. Así, el postulado de la antropóloga y activista feminista argentina Rita Segato, quien estableció en su texto Contrapedagogías de la crueldad, cito, y esto es súper interesante porque ella se reconoce como, cito, no es esencialista, pero creo que la historia de las mujeres y la historia de los hombres son dos historias diferentes, aunque entretejidas y constituyendo un mundo único, y que la manera en que las mujeres estamos dentro del pensamiento es posiblemente menos burocrática. La historia de la burocracia no es la historia de las mujeres, no es la historia de los temas femeninos, es la historia del patriarcado. Por lo tanto, tampoco la historia del Estado es la historia nuestra. La historia del Estado es la historia del patriarcado y el ADN del Estado es patriarcal. Es decir, todos estos elementos, y como lo señalé anteriormente, podemos encontrar esta cuestión del patriarcado en diferentes niveles, ¿no? En las cuestiones estructurales lo podemos ver en el corpus jurídico, donde pues los hombres son los que dictan las leyes, quiénes son penalizados, cuánto se penaliza y quiénes son los que realmente cometen este crimen, ¿no? Pero ellos son los que crean las leyes y además quienes ejecutan las leyes. Entonces es todo un sistema muy cerrado y que, bueno, es esta cuestión, ¿no? Así es como funciona este sistema patriarcal. Y bueno, ya desde finales del siglo XIX, Henry Maine, historiador y jurista inglés, en su libro El Derecho Antiguo, analizó los cambios sociales a partir de las leyes e identificó que el sistema patriarcal es milenario con una característica particular del Estado moderno. Este sistema se actualizó y posicionó a las mujeres como eternas menores y dependientes de los hombres familiares. En este sentido, los hombres crearon leyes para hombres y mujeres. Siempre encontraron, los abogados de los defensores de los criminales, lagunas legales para evadir sus culpas. En el caso de Macrina, no es violación porque no hay penetración, solo es atentado contra el pudor y lesiones por haberle transmitido una infección. Nadie habla de las repercusiones emocionales y daños personales para establecer interacciones sociales en la vida futura. Las revisiones médicas juristas fueron frías, que por cierto también las realizaban varones. En el caso de María Rodríguez, se puede observar que tras el testimonio de la ofendida, Francisco Lara acepta los cargos. Sin embargo, legalmente, como no hay un documento médico que avale lo que le sucedió en el cuerpo de María, no hay manera de comprobarlo.
Es decir, es indispensable la voz de otra institución, un médico hombre, que avale lo que María dijo. Pero al omitir este aspecto, este paso en la demanda, se omite también la solicitud de justicia y lo dejan libre, pese a que ambos expusieron lo sucedido y concordó. Aquí encontramos un sistema jurídico completamente positivista. Si no hay evidencia del delito, no se puede comprobar. Por otro lado, la decisión de María de rechazar el matrimonio como solución a la restitución de su honor la posiciona como una resistencia al sistema patriarcal, al decidir seguir soltera, aunque no hace explícito su sentir pensar, previno ser violada en el marco conyugal y tener que vivir nuevamente en una situación de violación. Los argumentos y denuncias que hacían las mujeres no tenían el mismo peso que el de los varones. Se minimizaba su veracidad e importancia. En los casos de Macrina y Manuela, los acusados, al negar sus actos, narraban otra versión. Se detenía el juicio y los abogados y jueces ponían en duda lo denunciado por las ofendidas y buscaban pruebas o testigos para avalar sus aseveraciones. Siempre se dudaba de lo que dijeron las ofendidas. Finalmente, como una reflexión muy general y que me queda como para ir trabajando en eso, es entonces, ¿qué era la verdad? ¿O qué era la justicia? ¿Y qué era la justicia y quién podía tener el derecho a ello? Finalmente, el común denominador de los juicios donde las mujeres de cualquier edad pidieran justicia fue que los delincuentes siempre encontraban lagunas jurídicas o una manera de interpretar las leyes que les fuera favorable para reducir sus sentencias o bien concluirlo a su favor para que quedaran libres de todo cargo o para reducirla. Y bueno, eso es todo. Gracias. Sí. Como no alcanzó a ver. Sí, ahí está. Pues muchas gracias a la maestra Imelda, la verdad es que muy interesante, surgen varias preguntas que podemos hacer al final de las dos ponencias. Por cierto, pues les recuerdo a quienes nos están escuchando que al final de las dos ponencias tendremos algunos minutos para poder exponer nuestros comentarios. Bueno, pues enseguida quisiera darle la palabra a la doctora Cristina Alviso Carranza. Bueno, voy a leer brevemente su semblanza curricular. Bueno, ella actualmente es profesora investigadora aquí en el Colegio de Jalisco y editora de la revista Intersticios Sociales. Ella es doctora en Ciencias Sociales por CIESAS Occidente. Bueno, además es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, obtuvo el grado de maestra en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco y, bueno, como ya mencionaba, es doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es autora de libros sobre rieles y ruedas, Historia del Transporte Público en Guadalajara, del 2020. De igual manera, ha colaborado en diversas obras colectivas, entre las que se mencionan Géneros, Permanencias y Transformaciones, Feminidades y Masculinidades en el Occidente de México, del 2017, la Constitución de 1917 desde el Centro Occidente de México, un análisis histórico regional, del 2017, Redes Femeninas en la Historia y en la Actualidad, del 2021, y Mujeres en el siglo XX mexicano, Agentes del Proceso Histórico, del 2022, entre otros. Ha publicado artículos en revistas especializadas como Letras Históricas, Sinsun, Revista de Estudios Históricos, Historelo, Estudios Jaliscienses y en el Boletín del Archivo General de la Nación. En el ámbito docente ha sido profesora en CIESAS Occidente, así como en el Colegio de Jalisco, en la MESH y en el doctorado, bueno, maestría en Estudios Sociales y Humanos y el doctorado en Ciencias Sociales. También colabora en los diplomados que oferta esta institución. En 2020, junto con Liliana Castañeda Rentería, recibió el Premio Iberoamericano de Ensayo Científico Sor Juana Inés de la Cruz por el trabajo colectivo Mujeres y Ciudadanía, relatos biográficos de experiencias de violencias, desigualdades y negación de derechos.
mismo que fue publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México y ISB Editorial Argentina. Esta mañana la doctora Cristina nos presentará la ponencia La Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, Educación y Nuevos Campos Laborales para las Mujeres, 1906-1925. Te cedo la palabra, Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Lilia, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Claro. Pequeño detalle. Ya no la van. Bien, bueno, como ya lo señaló Lilia, bueno, les voy a hablar un poco de la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas. Y en el marco, pues, de que fue una escuela que preparó a las mujeres para nuevos campos laborales, ¿no? Esta escuela funcionó de 1906 a 1925 y, bueno, fue un proyecto que transitó del porfiriato a la revolución y pues vamos a ver un poco los cambios. No, bueno, tuvo varias sedes, esta es una de ellas en el porfiriato, considerando que el porfiriato siempre vemos, ¿no?, que invirtió mucho en sus edificios, entonces este fue uno de los edificios de la escuela, pero a lo largo del tiempo va a cambiar de edificio y lo vamos también a ver relacionado con la importancia que le van dando los demás gobiernos, ¿no? Empiezan a demeritar incluso su utilidad y la van rezagando. Bueno, en el marco en el que yo me encuentro para trabajar pues este proyecto, que bueno, dicho sea de paso, forma también parte de este seminario en el que se van a presentar algunos trabajos, ¿no?, ya para publicarse, y bueno, también está en construcción, ¿no? Parto de la historia de las mujeres con perspectiva de género, ¿no?, que también es hablar de las mujeres, pero insertándolas, ¿no?, no dejándolas como un nicho aparte, que como se ha criticado mucho, sino insertándolas en este contexto, insertándolas en la historia. También es parte de la historia de la educación, ¿no?, por el tipo de escuela que era. También parto de la historia del trabajo femenino, ¿no?, que ve a la mujer como su sujeto de estudio, que ve el trabajo, ¿no?, que se debate mucho sobre lo que es el trabajo considerado siempre una característica de los hombres, y aquí se empieza a ver como también una opción para las mujeres, ¿no?, y que va a ser todo un debate que se inicia incluso en el siglo XIX, sobre todo del trabajo de las mujeres fuera del hogar. Y pues también hay un debate sobre clase social, ¿no? En este caso, estas mujeres buscan prepararse, las mandan a una escuela a sus padres para que no sean obreras, tampoco quieren ser maestras, pero no quieren ser obreras, entonces que tengan otro tipo de profesión, y se va conformando, como lo dice Susie Porter, va conformando también la clase media, ¿no?, este tipo de trabajadoras. Y bueno, desde luego se parte de una postura feminista, ¿no?, de ver a las mujeres, insertarlas y analizar, ¿no?, cuál fue su papel. Un aspecto sobre la perspectiva de género, que me gustó mucho, de Marcela Lagarde, y la leo, ¿no?, dice que tiene como uno de sus fines contribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración a partir de la resignificación de la historia, la sociedad, la cultura y la política desde las mujeres y con las mujeres. Creo que es muy interesante porque lo que nosotros estamos haciendo es justamente esa resignificación. O sea, no es que no haya estudios a lo mejor sobre las mujeres, o no es que no haya estudios sobre la educación de las mujeres, sino que ahora es pensarla, ¿no?, desde otra perspectiva y ver qué significaba, ¿no?, para qué se estaba haciendo, y sobre todo en el caso de la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas, que sobre ella va a caer pues un poco esta idea de que en la historia tradicional, de que era una escuela justamente pues para niñas, una escuela donde se les enseñaba a ser mujeres o a realizar las actividades de casa, y no es así, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, parto de como quitar estas ideas tradicionales, ¿no?, que era una educación de las mujeres para el matrimonio, lo cual no las preparaban necesariamente para el matrimonio. También se dice que esta escuela tuvo que fue relativamente exitosa, y nuevamente justificándola con esta idea, ¿no?, de que era para que las mujeres se entretuvieran un rato en lo que se casaban, y no, tampoco fue así, y lo vamos a ir viendo con los siguientes
o con los siguientes casos, o cómo las mujeres empezaron a introducirse cada vez más en las oficinas, en las tiendas y en los comercios. Entonces no fue no fue relativo su éxito, ¿no? También se le ve como una escuela tradicional y tampoco lo fue, ¿no? Si nos adentramos un poco más en ella, vemos que no tuvo nada de tradicional, que está cargada de, sobre todo por sus directoras, las vamos a ver como muy coquetas con el feminismo, con ciertos límites, pero ahí van a estar ellas apoyando el feminismo, que predominaban las carreras para el hogar, lo cual también no es verdad. Vamos a ver que la mayor matrícula era farmacia y comercio y lo que les llamaban también pequeñas industrias. Y pues también esta idea, al estudiar más esta escuela y estos nuevos campos laborales, vemos que el magisterio no era el único camino para las mujeres, ¿no? Se rompe también esta idea como único camino. Quizá a lo mejor era el camino más tradicional o más aceptado, pero aquí vemos que hay un buen grupo de mujeres que están rompiendo esa idea y que les está costando, ¿no? Les cuesta este trabajo porque pues están enfrentando a nuevos retos, ¿no? Y sobre todo a estos retos masculinos. Los antecedentes de esta carrera, o sea, la Escuela Comercial e Industrial para Señoritas no va a ser la primera que da estos títulos. La primera fue el Liceo de Niñas, que a partir de 1889 también con estos gobiernos porfiristas que ya traen como otra mentalidad, esta escuela dice que ya no es suficiente preparar a las mujeres para ser maestras, que hay que buscarles nuevos enfoques, nuevos trabajos, y también les empezó a dar títulos sobre la carrera de telegrafistas y contadoras, ¿no? Entonces, he encontrado de 1900, la primera que he encontrado, la primera contadora la encontré en 1901, no quiere decir que sea la primera, bueno, es la primera que yo encuentro, pero por las fechas podría ser una de las primeras. Y también, bueno, posteriormente, enfermeras son las carreras que más encuentro en el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, en los libros donde están todos los títulos que se emitían. Y algo que me llamó mucho la atención, que no he logrado todavía como lo estoy analizando, es, por ejemplo, que en estos títulos, cuando se habla de un abogado, por ejemplo, se dice que el abogado se le da su título porque estudió tal carrera, en tal fecha se le da, y su nombre, de dónde es y punto. En el caso de las mujeres, tanto enfermeras como contadoras, se dice que, bueno, obtienen el título de contadora, y se da su nombre, nacida en tal lado, de 1,50, tez morena, o sea, se describe toda a la chica, bueno, a estas pues, muchachas, porque todas son jóvenes, pero es el único caso en lo que encuentro, cuando se les da títulos a mujeres, ¿no? Se describen físicamente, y cuando son hombres no se les describe físicamente. Es algo que me llama la atención y que creo que hay que seguir indagando, ¿no? Para entender por qué hacían esta diferencia tan marcada en el caso de hombres y mujeres, o si era por carreras, o si era nada más por cuestión de si eran hombres o mujeres, ¿no? Esta escuela nace en 1906, cuando llega Miguel Ahumada, Angélica Peregrina estudia ese periodo. Señala que cuando llega Ahumada decide acabar con los liceos y dice, bueno, pues tenemos que hacer una escuela para mujeres, y se debatía por la cuestión del presupuesto, si hacía una para varones o otra para mujeres, y se decide que se va a hacer una escuela para mujeres en el sentido de que él considera que es más necesaria, ¿no? Y cito, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo de civilización occidental, el problema de proporcionar a la mujer medios de vida independiente que le permitan en la orfandad, en el celibato o la viudez, escapar de los horrores de la miseria y a las seducciones del vicio, ¿no? Entonces es esta idea de preparar a la mujer, pero no debemos de olvidar que también había otra cosa que estaba atravesando estos discursos. No era nada más decir que prepara a la mujer para que trabaje, también había carreras que se estaban feminizando. En el porfiriato la burocracia aumenta y había necesidad de abaratarla, ¿no? Y abaratarla era meter a las mujeres, entonces empiezan a preparar a mujeres para que entren a trabajar a estos ambientes, y pues les empiezan a ganar el espacio a los hombres, pero hay varias intenciones, ¿no? Por un lado, sí es cierto, hay que sacarlas de esta situación en las que ellas pueden caer en vicio, o pues son más atacadas por la pobreza. Y bueno, como lo veamos en el caso de Meli, pues vemos cómo una mujer que se quedaba sin el esposo, pues era víctima de otra
otras cosas, ¿no? Siempre se veía como más débil y podían atacarla y demás, entonces era un poco esta idea, ¿no? De darles una carrera para que ellas puedan salir honrosamente adelante, pero también era abaratar la mano de obra, ¿no? En estas oficinas y comercios que en el Porfiriato pues se van a dar cada vez más por también estos cambios del capitalismo. Entonces, este campo laboral, este nuevo campo laboral, pues lo vemos justamente enmarcado en eso, ¿no? Entre lo masculino, de lo masculino a lo femenino y en un mundo masculinizado, en el que obviamente que las mujeres entraran a este espacio no fue visto de manera positiva, tampoco fue, o sea, moralmente no fue visto de manera positiva, obviamente significó una competencia para los hombres, lo que va a traer ciertas ficciones. Y, por ejemplo, bueno, y los debates sobre la moralidad, bueno, van a ser muy amplios, ¿no? En el sentido de señalar que ellas al estar ahí, pues empiezan a enredarse con los hombres, que deben de estar en campos separados y demás. Entonces, no es un campo fácil en el que ellas se van insertando, pero las condiciones lo permiten, ¿no? Justamente puesto que les decía que se empieza o necesitan que se abarate. En este sentido, yo he encontrado buscando en la prensa, he encontrado muchas escuelas de comercio para varones, ¿no? O sea, era todavía en este momento cuando surge la escuela comercial e industrial, seguía siendo una carrera importante para los hombres, ¿no? Sigue habiendo estas escuelas donde les daban teneduría de libros, contabilidad y demás, que luego la va a dar o que la da también la escuela comercial. Así que vemos, pues siempre va a ser un campo de fricción y que en los años 20 es un poco cuando se desata esta cuestión y ahí en lo que yo escribía que sobre las pelonas, pues no es tanto que les mortifiquen tanto el pelo corto, sino cómo estas mujeres estaban metiéndose en sus campos laborales. Es ahí como el meollo del asunto, ¿no? Y la cuestión de la violencia. La escuela comercial, bueno, yo la identifico en varias etapas, ¿no? Que quizá una de las mejores va a ser la de 1906 a 1914, que es justamente cuando se funda y cuando a la revolución, ¿no? El primer periodo. En este periodo fue su directora Adelaida Torres Astey, ella era de Zacatecas, fue maestra toda su vida, llegó muy joven aquí a Guadalajara y muere aquí en Guadalajara, ¿no? Siempre se les señala como señorita porque es otra de las características que van a tener algunas de las directoras de esta escuela y el magisterio en general, de que dedican su vida al magisterio y no se casan. Durante su periodo, pues ella le va a dar mucho impulso a la carrera de enfermería y comercio. Estas dos carreras van a ser muy importantes para ella y en especial, en primer lugar, puede ser la de enfermería, ¿no? La carrera de enfermería era la que más presupuesto llevaba, porque el gobierno les tenía que dar dinero para las medicinas que ellas tenían en la botica, ellas hacían, y con ellas practicaban de alguna manera con los presos de la penitenciaría de Escobedo, ¿no? Ya sean los que les surtían el medicamento, o sea, el gobierno les daba a ellas el dinero a la escuela comercial y ellas surtían el medicamento a la penitenciaría, ¿no? Es muy, muy interesante y vemos cómo cada vez la penitenciaría se queja más de que no les llegan los medicamentos, pero esto tiene que ver con el hecho de que les van reduciendo cada vez más el presupuesto. En segundo lugar, pues ella le da peso a la carrera de comercio y vamos a ver esto, ¿no? Depende también un poco la formación de las directoras, es qué peso le dan a cada carrera. Pero había todas las demás, ¿no? En este momento también había las otras carreras como piano, como cocina, que se consideraban un poco más femeninas, pero todas en busca de darles un espacio para trabajar. En la segunda etapa, su directora es Edelmira Trejo, viuda de Millón. Ella está de 1914 al 16, también se le considera como interina cuando empieza la revolución. Y vamos a ver que ella le da mayor peso a las pequeñas industrias. Estas pequeñas industrias eran justamente corte y confección, peinado, encajes, sombreros. Es muy importante la carrera de confección de sombreros, porque también no olvidemos que en este momento pues estaba la moda esta de Coco Chanel con los sombreros y demás, y todas traen sombrero. Entonces era una carrera importante porque pues de esta podían vivir ellas, ¿no? Estas jóvenes.
Decae mucho la carrera de farmacia, como les decía, debido a que le empiezan a dar menos presupuesto, pero también porque había un discurso de que para qué darle presupuesto a la carrera de farmacia, o sea, ya es un discurso revolucionario, si estaba la carrera que ofertaba en la universidad, entonces que mejor las estudiantes se fueran para allá, pero había este debate. Los padres y las mismas jóvenes no se querían ir como una escuela mixta. También decae la carrera de música y piano, también mucho bajo este discurso de que eran cosas de mujeres. Sin embargo, ellas en sus cartas, tanto las maestras como las alumnas, señalan en todo momento que no estudiaban música, que no estudiaban canto, que no estudiaban piano, pues para tocarles a sus familias, sino porque ellas querían trabajar en eso. Y bueno, en ese sentido también encontré varios, por ejemplo, hoteles o restaurantes que solicitaban mujeres, ¿no? Que tocaban el piano. Entonces sí era un campo laboral para ellas. Cuando llega la revolución también se les quita el edificio que tenían y se les asigna al colegio del Sagrado Corazón de Jesús, que según tengo entendido estaba por San Juan de Dios, y que fue parte de lo que hizo la revolución, ¿no? De cómo llega, les quita a muchos edificios religiosos o que pertenecían a la iglesia y los convierten en edificios civiles. Y bueno, en este caso también lo hizo, ¿no? Les quitan el colegio a estas monjas y se los dan a la escuela comercial e industrial. Entonces yo identifico una ruptura con la revolución y con sus principios en el que ya no se ve igual las carreras para mujeres, ¿no? Hay esta idea de que el mismo Diegues señala que va a abrir todas las oficinas de gobierno para que ingresen las mujeres a trabajar. Pero él le da como más peso a esta idea, ¿no? Del trabajo femenino fuera de casa y fuera de las cuestiones que se les consideraban tradicionales para las mujeres, aunque sí representaban un campo laboral para ellas, ¿no? La segunda etapa yo la encuentro del 16 incluso como al 25, en el que, bueno, está Catalina Vizcaíno. ¿Qué hizo Catalina Vizcaíno? Bueno, ella le da más peso a la carrera de comercio. Ella es egresada de la carrera de comercio, fue de las primeras egresadas. Ella pide que la carrera de enfermería hagan prácticas en el hospital civil para que las mujeres se vayan incorporando y sean también aceptadas en esos espacios. Le da también mucho peso a las pequeñas industrias, ¿no? En especial a la de sombreros. Ella fue una mujer que estuvo muy atenta siempre a estar que las mujeres estuvieran cada vez más preparadas, más a la vanguardia, y logra traer a varios personajes importantes a que les dé incluso conferencias o les dé cursos, y en eso ella en un viaje conoce a un francés que hace sombreros, que es como muy reconocido, digo, ahorita no me acuerdo el nombre, y lo trae aquí a Guadalajara para que les dé clases a la maestra y a las alumnas, pero en especial a la maestra, para que ella siga preparando a las demás chicas, ¿no? También en costura, ella lo que hace es decir, bueno, la situación es delicada en cuanto no había dinero, también estamos atravesando el periodo de la revolución, y ella pide al gobernador que se abran que las clases de costura, las muchachas puedan exhibir en la misma escuela comercial sus productos para que se vendan, ¿no? Y ya les dice, es que para qué los guardan, los tenían que guardar como para una exposición final a fin de año y pasar el curso, y si pueden sacar dinero de esto. Y también le pide al gobernador que se les da permiso de que salgan y soliciten trabajos, ¿no? Que le digan a una señora, si tú me das la tela, yo te hago el trabajo, y con ese trabajo ellas hacer su examen, ¿no? Y se les permite porque no había dinero. La carrera de cocina también se ve muy, muy afectada porque les empiezan a quitar incluso sus instrumentos de cocina y los van prestando a otros lugares. Y bueno, Catalina Vizcaíno en posteriores cartas al gobernador, cuando se cierra la escuela, le pide que si le dan los artefactos de cocina, porque ella de su sueldo los compró, ¿no? Y muchos otros cosas ella solicita porque ella las pagó. Entonces, estas son las carreras que ofertaba la Escuela Comercial e Industrial para señoritas, y como vemos, pues las primeras siempre son comercio y farmacia, y las que tienen que ver un poco con este trabajo como empleadas o en los comercios y en el gobierno, ¿no? También están los postizos, bordados,
Y bueno, pensando un poco, bueno, la de nanas es muy interesante porque alguien decide que se abra la carrera de nanas, es alguien como un poco de ese comité que había en la escuela, y querían que todas las muchachas se inscribieran, o sea, la gimnasia todas se tenían que inscribir. Y querían que también se inscribieran a la de nanas porque si en algún momento van a ser mamás. Catalina Vizcaíno decide que sea opcional y solo se inscribió una, ¿no? Entonces ahí vemos también un poco este poco interés que tenían estas jóvenes hacia lo tradicional, ¿no? Ellas buscaban otros caminos y no querían prepararse pues para ser nanas, ¿no? Y bueno, esa carrera no vuelve a aparecer. En la carrera de comercio pues les daban lengua nacional, aritmética, bueno, ahí se las dejo para que las vean, pero no aparece francés, pero también les daban francés y eran muy exigentes en las clases de inglés y de francés, porque decían que una persona que trabajara en estas oficinas o que trabajara en negociaciones tenían que saber otra lengua, ¿no? Y de las egresadas que hay, bueno, se criticaban mucho las clases porque decían que eran muy básicas, pero el maestro decía, pues sí son básicas porque no tenemos los libros que necesitamos y bueno, siempre se están quejando por las cuestiones del dinero y más en esta etapa postrevolucionaria. Pero, por ejemplo, las que estudiaron ahí, luego si hay pocas, pues, pero que podemos darle como seguimiento a lo que ellas hicieron, pues trabajaron, una de ellas trabajó incluso en una escuela de aviación norteamericana en México, y pues se señala que fue gracias a los estudios que hizo aquí en Guadalajara, que fue la hermana del ingeniero Matute Remus. Y bueno, para el periodo de Catalina Vizcaíno, tienen estas carreras, son las que más demanda tienen. Llama la atención de enfermeras, que son 7, porque también era una carrera que solía tener muchas estudiantes, y de hecho es la carrera de enfermería la que en un momento dado, justo en el 19, no, perdón, en este periodo, en el 17, en el periodo de Catalina Vizcaíno, piden la destitución de Catalina Vizcaíno, ¿no? O sea, dicen que no la quieren. Catalina Vizcaíno sí se va a caracterizar por ser como muy dura, ¿no? La escuela tenía una celadora, es importante decirlo, para que no llegaran los jóvenes y se metieran a la escuela y demás, porque también en otro tema que estoy investigando, pues habla mucho de que la escuela siempre estaba rodeada de automóviles, la gente se quejaba porque los muchachos iban y se ponían afuera de la escuela esperando a que salieran las muchachas. Si había unos que se metían, entonces la escuela tenía su celadora, y Catalina Vizcaíno fue también muy, muy exigente en ese sentido, ¿no? De que las muchachas tenían que estar ahí todo el día, de que tenían que tomar todas las clases, que tenían que tomar clases incluso extras, ¿no? Por ejemplo, a las enfermeras también se les pidió que tomaran clases de idioma, pero pensando que tuvieran una formación más integral, pero pues no fue vista de esa manera, y es atacada y se hacen cartas, salió hasta en la prensa, en que buscaban la destitución, y son las muchachas de la carrera de enfermeras y querían que quedara como directora justamente una enfermera, ¿no? Una de las primeras enfermeras en Guadalajara, que les daba ahí clases y la querían como directora. No sucede, pero hay una de dimes y diretes, y firmas para que la quiten y firmas para que se quede. Y bueno, llama la atención que aquí se dice que son 7, posiblemente sea un error, pero es lo que nos marca el informe. Bueno, las alumnas, un poquito, también en estos documentos encontramos la voz de las alumnas, son de clase media a pobres, ellas siempre se asumen como pobres, ellas piden, por ejemplo, en alguna ocasión, que sus clases solo sean en la mañana, porque tenían clases mañana y tarde, y decían, es que somos tan pobres que no podemos, no tenemos una buena alimentación, y por tanto no podemos estar todo el día en la escuela, déjenos salir a mediodía y volver al día siguiente para comer en nuestras casas. Pero bueno, también vemos mujeres, como les decía, la hermana del Mercedes, creo que se llama la hermana del ingeniero, ahí estudió también una hija de Zuno, y vemos, bueno, mujeres de distintas posiciones, pero que no son tan pobres, ¿no? Como las que no tienen esa opción y se tienen que ir pues, a ser obreras. Todas ellas en sus cartas, o cuando hacen algunas cartas, que hay pocas, pues, pero todas aspiran a un trabajo para salir adelante. Notamos que son modernas, ¿no? En esta carta en la que piden la destitución de Catalina Vizcaíno, pues se asumen también como modernas, ellas querían aires nuevos, señalaban, para la escuela.
Es muy claro su discurso sobre los nuevos campos laborales. Si les quitaban la clase de canto, ellas decían, no, pero es que no queremos cantar nada más porque sí, o sea, queremos desempeñarnos, y señalan a una gran cantidad de mujeres que trabajaban en Jalisco o que daban clases, ¿no? Entonces, su campo laboral era o cantar en algún espacio o dar clases de canto. Todas hablan de una necesidad del trabajo, ¿no? De que no están ahí por gusto, porque también un discurso muy fuerte era de que estas mujeres estaban ahí, o las que trabajaban era por gusto, y las que lo hacían por necesidad eran las obreras y demás, pero ellas no. Y bueno, como les decía, pidieron la destitución de Vizcaíno y otras maestras. Entonces eran muy exigentes en cuanto a su educación. Y por ejemplo, con una de costura, era una maestra de bordado que les decía que les estaba dejando bordados del siglo XIX, ellas querían ir a la vanguardia y por eso piden a otra maestra, porque pues, sus bordados antiguos no se les iban a vender. Pero también la escuela era muy exigente a quienes aceptaban, ¿no? Hacían varios exámenes para poder entrar, y sobre todo en canto, también hay todo un debate de una maestra que solo quiere aceptar a 5, porque dice que todas las demás no tienen ninguna cualidad. Entonces, al final, se tienen que aceptar a todas, porque era como darles un poco el derecho, y la maestra mejor se va de la escuela porque dice que no iba a perder el tiempo. Entonces, sí son cuestiones muy interesantes de cómo las ven. La tercera etapa, ya para finalizar, vemos que la escuela se reducen completamente los salones. El gobierno de los años 20 ya no le está dando tanto apoyo, a pesar de que es uno, primero la trata de resaltar mucho esta escuela, pero también tiene la idea de fusionarla con la Universidad de Guadalajara, entonces le quita el apoyo, le reduce los salones. Se habla de que había veces que tenían 2 salones y en un mismo salón lo compartían varias clases. Entonces, así como estaban unas teniendo la clase de taquigrafía, estaban las otras teniendo otra clase en el mismo salón y decían que era imposible. Van perdiendo todo el equipo, a pesar de que la Universidad Nacional Autónoma de México les dona máquinas de escribir, nunca les llegaron, ¿no? Entonces dicen, bueno, sí, pero llegaron a la universidad. La universidad dice, no, le llegaron al gobierno, y Catalina Vizcaíno pues está en un ir y venir para conseguirlas, y al final no se las entregan, a pesar de que era una donación. Bueno, después de que es una donación y tiene ya la carta, le dicen que las tiene que pagar, y al final no las consiguen. Prestan los utensilios, los pocos que les quedaban, al Cabañas, y que es cuando también Catalina Vizcaíno pide que se los regresen posteriormente, porque dices que yo los compré y compró hasta sillas, ¿no? O sea, en verdad, hay cartas donde se habla de Catalina Vizcaíno, a pesar de toda su trayectoria, al final estaba en la pobreza y vivía en una vecindad. Y bueno, aquí entendemos un poco, ¿no? Decir, bueno, pues toda su vida la dedicó a la docencia, tuvo una pensión muy chica, y pues sus ahorros, pues ella los invirtió en la propia escuela, ¿no? Se reducen las clases hasta dejar nada más comercio, dejó de llamarse escuela industrial, ya fue solo comercial, se pierde completamente piano y canto, y bueno, se da la transición a la Facultad de Comercio. Esto también puede ser como algo muy importante para ellas, pero bueno, hay todo un debate porque ellas no querían formar parte de esa escuela. Por ejemplo, las mujeres que querían dedicarse a las pequeñas industrias ya pierden esa oportunidad, ya no hay esa escuela, y bueno, se da la transición a la Escuela de Comercio, justamente en la que Catalina Vizcaíno va a ser la directora de 1925 a 1935. Ahí se revalidan los estudios de las alumnas, de todas las que ellas, las que quedaron como a medias se pasan, pero las que tenían sus títulos de años antes, se les revalidan ya como licenciadas. Hay un rechazo de las alumnas a esta parte de la escuela, a ser parte de la universidad, y también pues de sus padres, ¿no? Y nuevamente con este debate de que iban a convivir con hombres y demás, ¿no? A manera de conclusión, pues podemos señalar, insisto, es un trabajo que está en construcción, que prepara a las mujeres, la escuela comercial, para nuevos campos laborales. Ese siempre va a ser un discurso presente. Formó parte de un proyecto mayor sobre la feminización de algunas carreras, justamente como pues la de los trabajos de oficina. En su desarrollo se identifica un desprecio a las carreras femeninas, ¿no? Hay, sobre todo en esta parte ya de la posrevolución, cuando eran carreras femeninas no para el hogar, sino para las mujeres seguir saliendo adelante con como costureras o demás, pero se ve con mucho desprecio. También se nota mucho esta tensión en esos discursos entre el trabajo y el hogar, ¿no? Por una parte está un gobierno que les dice, sí, sal a trabajar y te queremos en las oficinas,
pero tener otro discurso que dice la mujer tiene que estar en su casa. Y creo que también fue clave en la conformación de esa clase media de empleadas. A partir de aquí, de los años 20, también vamos a encontrar una buena cantidad de mujeres, de empleadas de comercio, de empleadas del gobierno, que comienzan a sindicalizarse y vemos el peso que ellas tenían. Y, por ejemplo, tan solo las católicas, la unión de empleadas católicas eran 130 y tantas, ¿no? Entonces pensemos en las que no eran católicas, que a lo mejor posiblemente eran más las que estaban afiliadas a los sindicatos del gobierno, bueno, no del gobierno, sino a los sindicatos que se consideran en ese momento como rojos. Entonces, pues sí, vemos cómo se va conformando esta clase de trabajadoras y bueno, de mi parte sería todo y bueno, insisto, es un trabajo en construcción en el que seguimos encontrando todavía muchas cosas y nos va dejando dudas, ¿no? Como esto que les decía de cómo describen a las mujeres, entonces todavía hay como muchos hilos por atar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina. Bueno, a ambas ponentes de esta mañana creo que hemos tenido excelentes trabajos y bueno, pues aprovechando la mención pues de las publicaciones que estamos ahora sí que teniendo lugar gracias al Seminario de Redes Femeninas en la Historia, pues les platicamos que sí, precisamente la idea es que todos estos trabajos sean publicados en una colección especial, así es que, bueno, pues hay mucho interés, de hecho, a lo largo de esta semana, en cuanto anunciamos la sesión de este martes, pues nos escribieron personas interesadas en escucharlas, así es que, bueno, pues también ahí estarán seguramente interesadas en sus publicaciones. Bueno, tenemos ya una pregunta tal vez en el chat. Acá también. La verdad es que no. Muy bien. Bueno, sí hay varias. Por acá hay la pregunta, ¿es la actual ECRO? Me imagino que se refiere a la foto que nos compartía. Fabiola Sevilla nos comenta, excelentes investigaciones, gracias por compartir su trabajo. Felicitaciones por el trabajo de archivo histórico y análisis críticos. Hilda Monraz, bueno, les la felicita, también a ambas, son investigaciones muy importantes y necesarias para entender nuestro presente en Jalisco. Para la maestra Imelda, la crueldad con que tratan a las mujeres, incluso revictimizándolas en los documentos que estudia, es muy parecida a los casos actuales, ciertamente. ¿Qué importancia tiene estudiar estos casos en nuestro presente? Tomando en cuenta que las instituciones siguen siendo patriarcales y muchas veces misóginas. Para la doctora Cristina, felicidades por visibilizar esta escuela, ya que se considera una de las más importantes en los avances de la educación femenina en Jalisco, pero poco estudiada. Necesario que se estudien clases medias de mujeres que estudiaron y trabajaron en Jalisco. ¿Dónde son las fotos que presentó? Bueno, pues sí, ahí están las preguntas. Yo también, mi inquietud iba en gran parte en ese sentido, maestra Imelda. Yo me preguntaba, en tus documentos, realmente si se escucha la voz de las mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hace algunos años, lo que yo notaba es que muchas veces la voz de los pobres realmente no era la voz de los pobres, porque casi, bueno, al menos en los archivos institucionales, pues bueno, sí, a lo mejor hacían una petición de un lugar en el hospicio, no sé cuánto, pero realmente parecía ser que ellos estaban respondiendo una forma institucional, ¿no? Casi, casi, ay, gobernador del estado de Jalisco, padre de los jaliscienses. Y cuando uno revisaba ya muchos expedientes, pues decías, es que esto no es la voz de los pobres, o sea, realmente la voz de alguien de la institución que les está diciendo qué decir y cómo pedir. No, bueno, me preguntaba entonces, en el caso de los archivos judiciales que tú has revisado, si sí logras como ver realmente
la voz de las mujeres, ¿no? Mi inquietud en ese sentido iba por ahí. Y bueno, la doctora Cristina, estuve leyendo tu trabajo, el que nos compartiste, y ahí tú marcas una fecha muy especial. Bueno, es sobre las pelonas. La doctora Cristina, para quienes nos están escuchando, nos compartió el capítulo que publicó en el libro que mencionábamos ahorita de Mujeres en el siglo XX, y es donde hace el análisis de las pelonas, ¿no? En Jalisco, y tú marcas el año del 24 como un hito importante, ¿no? Y a mí se me hizo interesante porque dije, bueno, pues en cuestiones a lo mejor de moda o culturalidad, a veces es difícil poner una fecha tan precisa. Respecto a la lectura de tu texto que nos compartiste, pues esa era la duda que me surgía, ¿por qué ese año tan preciso, no? Y que ya ahorita nos explicaste un poco la relación de las pelonas con todo este contexto laboral. Y bueno, pues ahora sí les cedo la palabra para una primer ronda, si gustan, de comentarios, y a ver si mientras las personas que nos están escuchando por Zoom o incluso por el Facebook nos pueden... Hay una en Facebook. Y en Facebook también. A ver. Sí, para la doctora Cristina. Pregunta si ha identificado alguna incidencia del factor religioso en su planteamiento educativo. Perfecto. Muy bien, pues entonces si gustan por el orden de las presentaciones, sí, le doy la palabra a la maestra Imelda, por favor. Sí, pues muchas gracias por sus comentarios y sus preguntas. Aida, pues sí, definitivamente era una cuestión que yo estaba comentando al inicio de la presentación, que justo, o sea, creo que hay algunos estudios que se han realizado sobre el crimen como tal, ¿no? O sea, desde una perspectiva del crimen, como violación o como rapto, como estupro, pero creo que lo potente de lo potente de analizar este tipo de documentos o este tipo de, de, de problemas sociales tiene que ver con que son problemas de experiencias que hemos tenido las mujeres y que no se han historizado, no se han problematizado desde esta perspectiva, desde la sociología o desde la antropología, ¿no? Que siempre se analizan como en lo actual, ¿no? Son trabajos contemporáneos y, bueno, no se incluye la dimensión histórica. O si se hacen los trabajos de historia, quedan como nada más descriptivos, ¿no? ¿Quién demanda? ¿Por qué demanda? Y bueno, queda hasta allí, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante hacer un análisis de, como dicen, pues en la historia, ¿no? De larga duración, para ver cómo las violencias en contra de las mujeres han sido históricas, ¿no? O sea, no nada más estructurales, sistemáticas, sino que también son históricas y que no cambian, no han cambiado, ¿no? Y que justo lo que comenta la doctora Hilda, que se revictimiza a las mujeres por haber experimentado estas violencias, eso sucedía antes, ¿no? Si sucede ahora, pues antes con mucha mayor frecuencia. Y bueno, todavía, como en el caso de Manuela, que dicen, bueno, pues es normal que haya pasado eso porque fueron pareja, ¿no? Entonces se justifica luego todavía este tipo de prácticas y qué es lo que tenemos que analizar, ver cómo funcionan esos sistemas patriarcales y que no nada más están en las cuestiones jurídicas, sino que están en las prácticas de todas las personas, ¿no? O sea, los tenemos como en diferentes niveles, en la estructura, en cuestiones jurídicas, en cuestiones educativas, pero que luego se llevan a cabo en prácticas concretas como estos casos, ¿no? Que fue por lo que luego los retomé y quise rescatar bastantes elementos del proceso como tal, ¿no? Y bueno, a eso me lleva la siguiente respuesta, que es si en estos documentos escucho la voz de las mujeres como tal. Pues yo creo que sí, muchos de ellos, bueno, creo que estos documentos penales, aquí sí se encuentra más la voz de las mujeres, ¿no? En algún otro momento estudié los documentos civiles y ahí sí me parecen más acartonados, pero en estos penales
tienen un grado mayor de dificultad porque justo lo que les platicaba en algún momento es que las mujeres dan la denuncia y si los hombres se oponen o contradicen lo que dicen las mujeres, se regresan otra vez todo el proceso, ¿no? Y, o sea, pese a que las mujeres dicen algo, siempre se cuestiona, siempre se les está cuestionando todo el tiempo. Entonces, eso habla de una revictimización, pero también habla que las mujeres siempre están con esta, eh, o sea, ellas siempre tienen como una historia, ¿no? Y ellas dicen, bueno, pasó esto y pese a que quieren intentar que cambien la versión, ellas siempre defienden su postura porque pues finalmente fue lo que sucedió, ¿no? Y las vuelven a interrogar y dicen exactamente lo mismo. Caso contrario con los que cometen los crímenes, ¿no? Ellos siempre van como dando vueltas con la intención de tergiversar lo sucedido y pues con ellas, ¿no? Entonces, lo que sí me he dado cuenta es que luego, y que es lo que en algún momento quiero realizar, es rescatar las emociones que surgen en este momento, ¿no? Por ejemplo, el caso de la niña, perdón, que se queda sin habla, y también yo nada, o sea, en ese momento, ¿no? O sea, se queda sin habla, es muy potente, ¿no? O sea, y eso habla de un momento particular y que, bueno, finalmente gracias a que el médico jurista de ese momento tuvo esa lectura del cuerpo y lo registró, ¿no? Los otros no lo registran, o sea, los otros nada más dicen sí, no, pero nunca dicen de qué manera lo están explicando las víctimas. En cambio, ese jurista sí hizo esa lectura del cuerpo y lo narró detalladamente. Y bueno, eso es una fortuna, o sea, se agradece, ¿no? Una como historiadora dices, bueno, vas rescatando estas cosas. Y bueno, lo que sí también he ido rescatando son las emociones que surgen en este contexto y que me gustaría ver qué impacto tienen estos sucesos en las subjetividades de las mujeres, ¿no? Es algo que ya no tuve oportunidad de desarrollar, pero que ojalá que en la publicación ya tenga como más tiempo, ¿no? Y sí, definitivamente estos documentos son institucionales, son patriarcales, son del Estado, y bueno, una tiene que tener como ese entrenamiento de lectura, de análisis del discurso para ir rescatando dónde está la voz de las mujeres, en qué momento una se da cuenta que están insistiendo todo el tiempo, los jueces sobre todo en los interrogatorios, que las hacen caer justo en las declaraciones de los delincuentes, ¿no? O sea, esperan que en algún momento afirmen lo que dicen los delincuentes, pero ellas dicen, no, no es cierto. Como en el caso de Macrina, interrogaron a la niña de 5 años, o sea, la hacen pasar por muchísimos interrogatorios, a ella y a su hermana de 10 años. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Y bueno, espero que en algún momento también escribir un poco sobre lo que, cómo interpelan, ¿no? Estas investigaciones a una misma como investigadora. Justo al escribir estos documentos, pues son muy impactantes, ¿no? Todo el tiempo nos están haciendo pensar que un siglo después, pues no han cambiado mucho las cosas, ¿no? Una escucha qué sucede en la fiscalía y siguen siendo los procesos pues muy similares, ¿no? O justo lo que pasa actualmente en Irán, la chica que asesinaron por no tener puesto el hijab, también, ¿no? O sea, solo porque no atienden a las cuestiones específicas de una sociedad en particular, pues se someten diría, en verdad, a la coerción social del patriarcado, y bueno, así es como funciona todo el tiempo, ¿no? Y pues hay que analizarlo, hay que analizar cómo estos sistemas pues han tenido continuidad, se actualizan en un contexto específico, pero pues hay que darle la vuelta, ¿no? Y justo creo que estas discusiones tienen que aportar a eso, ¿verdad? Que hay que cambiarlo, ¿no? No nada más describirlo y analizarlo, en dónde tenemos que cambiarlo, ¿no? En la educación de los varones, en las masculinidades, no sé, hay que pensar en eso. Y bueno, eso, hasta allí. Gracias. De acuerdo, Meli, gracias.
Doctora Cristina, te damos la palabra. Sí, bueno, respondiendo a lo que me preguntaba Hilda, la escuela comercial tuvo varias sedes, entonces encontré un documento donde justamente después de la revolución se les pide a la Catarina Vizcaíno que señale cómo llegaron a esos edificios. Entonces, pues señala estos dos. Posiblemente sí sea el mismo, pero las estuvieron cambiando continuamente. Y bueno, esas fotos las encontré en internet, pero son sacadas de un libro. Luego te pasó el dato. La de Catarina Vizcaíno, pues es de la enciclopedia y es como la más tradicional que hay de ella, aunque la Universidad de Guadalajara tiene otra. Bueno, solo he encontrado dos de ella. Y bueno, sí, es muy importante analizar esto, cómo se va conformando esta clase media a través de la escuela comercial e industrial para señoritas, porque ahí vemos nombres que posteriormente los vamos a ir encontrando, ¿no? Como te decía, la hija de Carmen Zuno, hija de José Guadalupe Zuno, la hermana de este señor Matute Remus, y esto me lleva a la otra pregunta, ¿no? Sobre lo religioso. Adelaida, la primera directora, sí era muy católica. Cuando la destituyen, la cesan como directora, ella funda el Colegio La Paz y sí va a ser siempre como muy católica. Pero Catarina Vizcaíno no lo es y sus discursos en la escuela no tienen nada que ver con lo católico. Había escuelas católicas de comercio, pero y en el caso de Matute Remus, de su mamá, por ejemplo, ella decide meter a sus hijos en escuelas que no sean religiosas. Tenía como ese choque que son de estas mujeres también posteriores a la revolución, que son un poco muy laicas y demás. Entonces, era la opción como que esta escuela era la opción para las mujeres que no querían estudiar en escuelas católicas. Entonces, yo no he encontrado así como estos discursos marcados. De hecho, se prohíbe a las que entraban se me fue, como chal, que tapaban la cabeza como para ir a misa, negro. Hay un documento en el que se les dice que está prohibido que entren hacia la escuela, ¿no? Siempre como desmarcándose de lo religioso. Y creo que tiene mucho que ver también, sobre todo después con el periodo posrevolucionario, que hay una separación total, ¿no? Entre lo religioso. Entonces, es lo que yo identifico, pero en los documentos o algo, no, nada que ver con lo religioso, al contrario, sobre todo en el periodo de Vizcaíno se les dan muchas pláticas también sobre la libertades de las mujeres, que es algo que choca con lo católico en ese momento. Pero lo que me decías, perdón, Lilia, del 24. Bueno, esa fecha es importante porque es cuando se da el movimiento en sí de las pelonas, ¿no? Que empiezan a ser atacadas y se vuelven parte de todo el discurso en prensa y demás. Pero lo que yo, o sea, y es una fecha que sucedió aquí, sucedió primero en la Ciudad de México, luego en Guadalajara, y así se va a replicar como la violencia hacia estas mujeres que se salían del canon, ¿no? Como dice Meli, ¿no? Que no estaban cumpliendo, entonces se cortan el pelo, pero aquí lo interesante son también los discursos, ¿no? Son discursos de que son mujeres que trabajan, son mujeres que buscan una independencia económica, entonces en sí no se atacaba el pelo corto, se atacaba su independencia, ¿no? Es lo que vemos, y también están esos discursos de que, sobre todo la iglesia los tiene muy claros, de decir, pues les están quitando el trabajo a los hombres, ¿no? Este tipo de mujeres. Entonces, las pelonas yo creo que es como la fachada, en realidad lo que quieren atacar es esta libertad de las mujeres que estaban ocupando cada vez más puestos en el gobierno, tanto en el gobierno como en oficinas privadas, y les están quitando lugar a los hombres, y pues se desata con lo de las pelonas, ¿no? Es así como el boom con ellas, porque es cuando la moda alcanza como su máxima expresión, pero en realidad pues hay un discurso más sobre el trabajo femenino que sobre el pelo corto en sí. Súper interesante. Bien, pues hay más comentarios. Aquí la doctora María Marta Muñoz dice: felicitaciones a ambas. Leí el material que nos compartió la doctora Cristina Lizo Carranza sobre las pelonas, que algunas de ellas fueron las mismas que estudiaron en la Academia de Comercio, y me hace pensar la actualidad que tomo en este momento el cabello como forma de protesta y lucha por la libertad de decidir sobre el propio cuerpo en Irán. Yuren Lerma dice: felicidades a ambas, excelentes ponencias. Creo que por acá hay más.
Ok, Lucía Guadalupe Esquivel Sánchez. Bueno, dice, hola, buenos días sobre, ok, esta ya la respondió, sobre el factor religioso en el planteamiento educativo de la escuela industrial. Y bueno, también saber si para esos mismos años de estudio sobre la escuela industrial existieron escuelas similares, pero atendidas por religiosas. Es decir, si la Iglesia Católica también tuvo algún proyecto de esta naturaleza, un tanto como contrapeso o competencia. Muchas gracias. Saludos y felicidades por las presentaciones. Y no sé si haya más en Facebook. ¿Nadie? No hay otra. Es la misma. Ah, esta. Ok. Algo más, si se considera el avance de la oferta de los estudios comerciales como paralelos a la carrera magisterial, caracterizados ambos como trabajos propios de mujeres. Sí. Bueno, sobre este aspecto de como la oferta católica, lo que yo he encontrado es que había otro tipo de escuelas que eran de mujeres, ¿no? Una, por ejemplo, como les decía, Adelaida pone su escuela, varias mujeres ponen su escuela. No es que fueran católicas estas escuelas, pero ellas sí lo eran y sí tenían como un poco esta tendencia a lo católico hasta en los nombres, ¿no? Por ejemplo, esta de La Paz, había otra del Sagrado Corazón, y les daban primaria y daban carreras de comercio, solo a mujeres. Pero, por ejemplo, en 1913, las damas, cuando se fundan aquí en Guadalajara, las damas católicas, que ellas empiezan a ver cómo la iglesia también se empieza a preocupar por cómo estas mujeres están obteniendo estos puestos en el gobierno y bueno, recordemos que hay como este pleito entre el gobierno y lo católico, empiezan a quererlas atraer, ¿no? O sea, se están sindicalizando por otro lado, las empiezan a atraer y la Unión de Damas Católicas sí funda una escuela para empleadas, ¿no? Para empleadas y oficinistas, luego forman la unión. Pero lo que sí no me queda claro es qué tipo de escuela era, si se les daba títulos o nada más se les preparaba. Las damas católicas hicieron ese tipo de escuelas como nocturnas o diurnas para preparar a sirvientas, para preparar a estas empleadas y maestros también, esas sí tuvieron su escuela católica, la escuela normal católica, pero por ejemplo en la de empleadas no sé hasta si funcionaba como tal como una escuela o las preparaban de manera un poco pues, extraoficial, se puede decir, ¿no? De que como clases dominicales. Y sí había mucha oferta, o sea, estoy rastreando ahorita toda la oferta que había de estas escuelas, y sí, por ejemplo, tan solo en el centro había varias escuelas que las tenían, por ejemplo, contadores, ¿no? Era un contador y ponía su escuela de comercio. Había una que incluso era para niños y jóvenes, ¿no? Y decía uno, bueno, como niños estudiando comercio, posteriormente ya no anuncia la carrera como para niños, quizá no tuvo pues el éxito que quería, y hay otras que sí dice para hombres y mujeres, pero eran de manera independiente, con profesores, y hasta ahorita he localizado de 1913 en adelante he localizado como 8 escuelas de comercio de hombres y mujeres y algunas eran mixtas, aparte de la escuela comercial. Entonces sí se está como creando o sea, sí se le ve futuro a esta carrera, ¿no? Por eso se empiezan a crear pequeñas academias, ¿no? Esta es la escuela y se empiezan a crear pequeñas academias que llevan el nombre de su director, ¿no? La academia de la señorita fulana o la academia del señor sutano. Y también vienen las fotos, ¿no? De los exámenes, pero bueno, en la prensa están de muy mala calidad. Y sí, bueno, si se va como equiparando con la carrera magisterial, yo creo que sí, porque también recordemos que en el siglo XIX la carrera magisterial se empieza a feminizar y hay todo un debate. Entonces, en este caso, también la carrera de comercio empieza en esos años a feminizarse y hay todo un debate en torno a ella. Y pues hay que ver también, como para hacer comparativos, sería necesario también seguir revisando los títulos en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Cuántos títulos de maestras hay y cuántos títulos se van dando en las carreras comerciales para ir como equiparando, ¿no? Para poder tener pero en cuanto al discurso, sí, yo creo que sí se equiparan, ¿no? Cómo estas mujeres empiezan a pelear por estos espacios y cada vez hay más mujeres egresando y también ocupando los puestos como empleadas públicas y en tiendas, comercios y demás. Tan solo bueno, lo que yo estoy es la compañía hidroeléctrica,
casi todas las, llega un punto en que casi todas las mujeres de empleadas de nómina y demás son mujeres, ¿no? Se ven 3 hombres y como 20 mujeres que todas trabajan como empleadas en la compañía, era el sector femenino, no había en otras áreas mujeres, y son las encargadas de nómina, de pago y todo lo que tenga que ver con la contabilidad de la empresa. Ya solo hay 3 hombres, a diferencia del porfiriato, que solo se señalan hombres, ¿no? Sí es muy notorio cómo se feminiza la carrera. Había que ver los salarios. Sí, aunque bueno, de acuerdo un poquito a lo que he visto, bueno, quizá también tenga que ver con la empresa, la hidroeléctrica sí les pagaba bien, sí les pagaba un buen sueldo. Hay que ver en las oficinas públicas cuánto se les pagaba. Bien, pues muchas gracias. Parece que son todos los comentarios. Sí, ya es el mismo, ¿verdad? Bien, pues aprovecho también para hacer el comercial. El doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco está pues convocando a los interesados en inscribirse a la nueva promoción que iniciará el año que entra. Y bueno, pues lo comento porque entre pues todas las integrantes del seminario hemos estado preparando un campo especializante precisamente en debates recientes sobre género, así es que pues va a estar muy, muy interesante a todas las personas interesadas, ¿no? En estos temas. Pues ahora también vamos a tener esa oferta aquí en el Colegio de Jalisco, el doctorado en Ciencias Sociales, pero además con este campo especializante, ¿no? En estudios y debates recientes de género y feminismo. Y bueno, pues yo les agradezco mucho a todas las personas que nos acompañaron esta mañana, a las ponentes, la doctora Cristina, la maestra Meli. Y bueno, pues además queremos invitarlos a la próxima sesión del seminario que será el 25 de octubre y participarán la doctora Hilda Monraz y la maestra Alejandra Díaz. Así es que bueno, pues seguramente también van a ser ponencias muy, muy interesantes. Y bueno, pues también comentarles que esta sesión, pues queda grabada, la pueden consultar posteriormente en las redes sociales del colegio, específicamente en el canal de YouTube. Así es que bueno, pues muchas gracias nuevamente y que tengan buen día.